Muy bien, vamos a iniciar ya. Circuitos prácticos con los transistores. Todavía estamos allí. Ya, todavía estamos en los circuitos. Ya vamos a desarrollar los siguientes circuitos que habíamos dejado, ¿no? La semana pasada. Vamos a ver, vamos a presentar también acá vamos a presentar la pantalla. Muy bien. Listo. Espero que todos ustedes hayan estado bien, este fin de semana la hayan pasado bien. Y ahora sí vamos a empezar. Bueno, estamos en nuestra primera sesión de la semana. Y vamos a hacerlo ya. Vamos a contribuir con las enseñanzas, los circuitos, electrónica, ¿ya? En este segundo módulo. Muy bien, vamos a iniciar, ¿ya? Todos tenemos este PDF, ¿no es cierto? Todos los tenemos. La clase anterior estábamos desarrollando los circuitos anteriores, ¿no es cierto? Con los transistores, con su resistencia, era un sensor de luz, ¿no? Utilizábamos el famoso LDR, ¿no? Que nos entregaba una resistencia que estaba dependiente de la luz. Cuando había luz, se apagaba o se encendía nuestro diodo LED. Así funcionaba, ¿no? Entonces ya realizamos estas dos prácticas. Hoy día vamos a realizar otras dos más, ¿sí? La vamos a analizar. Vamos a realizar estos dos circuitos. Pero vamos a utilizar otro sensor. Vamos a verlo. Acá tenemos nuestra tablita, nuestro protoboard. La clase anterior hemos utilizado el LDR, ¿no? Que es este dispositivo que tengo aquí, ¿no? Es un LDR, ¿no? Es una resistencia dependiente de la luz, por eso se dice LDR en abreviaturas. Ya. Muy bien. Hoy día vamos a utilizar un sensor de luz, perdón, un sensor de temperatura llamado NTC, resistor dependiente de temperatura, ya, de coeficiente negativo. ¿Por qué le llamamos de coeficiente negativo? Bueno, así se le llama, así se le conoce. ¿Por qué? Porque es opuesto a la cantidad de temperatura que se le coloca. O sea, si tú le acercas a algo caliente o la temperatura ambiente sube, este sensor va a disminuir su resistencia, o viceversa, ¿no? Si baja la temperatura, sube su resistencia. Bueno, vamos a medirlo. NTC se llama, ya es una resistencia dependiente de la temperatura. Vamos a ver, con nuestro multitester lo colocamos en ohmios. Vamos a colocar, a ver, dime, ¿se ve? Quizás no lo ven algunos. Profe, le digo, profe, lo que no me quedó claro sería, el cargador, como cargador que nos ha enviado fue para cortarlo, para hacer nuestro... Ah, claro, como sí. un... Sí, ¿Sería? claro. Claro, en los materiales vino, por ejemplo, en este caso yo tengo un cargador, ¿no? de 12 voltios. Acá dice 12 voltios, 5 amperios, dice acá. No se aprecia mucho de repente. 12 voltios, 5 amperios. Entonces, ¿qué he hecho yo? Le he cortado la punta, que ahí venía digamos, el pin, ¿no? Para colocarlo al equipo. Yo le he cortado y he separado el positivo y el negativo. Y le he colocado estos cablecitos. ¿Ya? Nada más. Allá Ya para nosotros que... también tenemos que cortar el cargador que nos enviaron Sí, en los claro, para materiales. que ustedes puedan tener tengan
tengan de dónde alimentar su circuito, ya que lo utilizamos con corriente continua. Ya, ya, profe. listo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, entonces vamos a seguir, ya. Vamos a continuar. Ya, les decía, estábamos viendo este sensor de temperatura llamado NTC, coeficiente de temperatura negativo. Es una resistencia dependiente de la temperatura. Ya, resistencia dependiente de la temperatura. Le decíamos que tenía el coeficiente negativo porque era opuesto a la cantidad de, o sea, era inversamente proporcional a la temperatura, ¿no? Si sube, baja la resistencia, y si baja, sube la resistencia. Así funciona, ¿no? Así funciona este dispositivo. Ahora, Profe, dime. yo lo tengo con el número 103. 103, ¿no? Perfecto, muy bien. Esa era otra característica que les quería mencionar, ¿no? Porque miren, acá también dice 103. ¿Por qué dice 103? Es como en el caso de los condensadores. Los dos primeros dígitos o los dos primeros números son dígitos, ¿no? O sea, 10. Y el 3 es la cantidad de ceros. En este caso sería 10.000 ohmios. Pero como ya nosotros conocemos que el 3 técnicamente se va a convertir en K, o sea, sería 10K. Esta resistencia tiene una resistencia, o sea, este dispositivo, este sensor, tiene una resistencia de fabricación de 10K. Con esa resistencia viene. A partir de ahí o puede disminuir o puede bajar o puede subir, ¿no? Si lo vamos a medir con el multitester, vamos a observar eso, ¿ya? Vamos a verlo. Ahí tengo que, si me dice que es de 10K, el multitester lo tengo que colocar superior a 10K, ¿no? 20K, puede ser 20K, lo voy a colocar en 200K, a ver. 200K. Lo voy a colocar ahí. Sí, lo voy a anclar en el protoboard. Lo voy a sujetar ahí y miren, está como 9.1. O sea, está sobre los 10, bajo 10, ¿no? Porque tiene 9. Ahora, ¿qué pasaría? Miren, yo lo empiezo de repente por ahí a le voy subiendo la temperatura, ¿sí? Con las yemas del dedo, ¿no? A veces la mano está un poquito caliente. Y miren qué pasa, la resistencia baja, ¿no? Baja la resistencia. Ahí está. Comienza a disminuir, ¿no? Al subirle yo la temperatura, va a comenzar a disminuir la resistencia, ¿no? Va a bajar, va bajando. O sea, es inversamente proporcional, ¿no? ¿Esa medición que está haciendo es voltaje o es...? No, es la medición del sensor. No estoy midiendo voltaje acá, mira. Ahí están las puntas del multitester, estoy midiendo el sensor. La capacidad que tiene el sensor. La resistencia, ¿no? Cómo trabaja. Por eso les estoy diciendo, miren, es un sensor de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que cuando sube su temperatura es porque la resistencia está... Perdón, cuando sube la temperatura, la resistencia baja del sensor, ¿ya? Y cuando la temperatura baja, su resistencia sube. Por ejemplo, ahí está en 8.7, miren. Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene calor. Por ejemplo, yo en este momento comienzo coloco mi yema sobre el sensor, ¿no es cierto? Coloco el dedo y lo voy a empezar a calentar un poquito, ¿no? Y miren que su resistencia comienza a disminuir.
disminuye su resistencia. Si lo acerco, por ejemplo, a ver, acá tengo, a ver, vamos a ver, tengo un pequeño fósforo, ¿no? Miren, fuego acá. Lo caliento, lo he calentado y vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Miren, su resistencia ha comenzado a disminuir, ¿no? Ha bajado, ¿no? Baja la resistencia. Y luego de que se va enfriando, la resistencia va a subir. ¿Sí? Entonces, eso así funciona. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Listo, Sí, ya. Ya, ese es un sensor de temperatura. Muy bien. Ya. Con ese sensor o en base a ese sensor nosotros vamos a trabajar. En base a este sensor. ¿Sí? Acá les muestro el circuito. Aquí tengo nuestro primer circuito. Funciona a 12 voltios. Puede funcionar con 5 voltios también. No hay problema. ¿Qué materiales utilizamos? Utilizamos nuestro transistor en primer lugar, el BC548. Ya. Una resistencia de 220. El sensor NTC de 10K. Una resistencia de 100K, 100 kiloohmios y un diodo LED. Ya, vamos a ver los componentes. Vamos a ver ahí. Vamos a colocarlo por acá. Bueno, ya, vamos a ver. A ver, decíamos el transistor, ¿no es cierto? Hola. Ya, a ver. Ya, listo. Miren, ya. Entonces decíamos, acá está nuestro transistor. El transistor, muy bien. El transistor ya lo conocemos. Tiene tres patitas, ¿no es cierto? La cara plana, esta carita plana es adelante, ¿no? Esa es la parte frontal. Ahí está, hay un código, dice BC548. ¿Cómo se configura el transistor? Lo vamos a volver a medir para que ustedes puedan checar, puedan ver cómo se mide un transistor. Ya. El alumno Henry tiene problemas, dice, pero acá se ve conectado, o sea, sí está conectado Henry. Ya salió, no creo, no, sí está conectado me parece, ¿no? A ver, aquí por acá estamos. Bueno, no parece ya. Ya. Entonces acá tengo el transistor. El transistor, ustedes saben que tiene tres patitas. Y cada patita va a tener un nombre, ¿no? La base, el colector y el emisor. ¿Listo? Ya recordamos la configuración. Vamos a retomar su medición. Vamos a retomar. ¿Dónde se mide el transistor? Pues aquí como es un semiconductor, también se miden diodos. Ya, ahí en esa pestañita, en esa, digamos en esta función, ¿ya? Donde está el símbolo de diodos, ahí se mide también el transistor. También ese casillero, esa función sirve para medir continuidad, ¿no? Medir continuidad cuando he hecho con las puntas. Ya, entonces, para medir el transistor, yo tengo que buscar la base primero, ¿no? Puede ser positiva, puede ser base negativa.
Asumo que la base sea positiva y asumo que la patita 1 es base. Quiere decir que con la punta roja, con la punta negra voy a buscar el colector y el emisor, pero no mide, ¿no? El colector, base con colector va a medir menos que base con emisor, va a medir más, ¿no? Ahí no mide, entonces no concluyo que no es la base. ¿Qué pasaría si digo que la patita 3 es la base? Busco con la punta negra y veo que tampoco hay medición. Ahí tampoco hay medición, ¿no? Entonces la patita 1 y la patita 3 no son base. Entonces queda la patita 2, ¿no? Patita central. De hecho que este va a ser la base. De no medir quiere decir que el transistor o está abierto o no sirve, ¿no? Está abierto internamente. A ver ahí. Ahí está, ahí mide, ¿no? 954, 956, 955 y aquí tiene que medir más, miren, 968, 970, ¿no? Entonces, ¿cuál es el colector? La patita 1. Colector, mide menos, ¿no? Base, emisor. Así sería su configuración del transistor BC548. Y así se miden todos los transistores. ¿Alguna pregunta? Dime. Los que yo tengo son BC549, no tiene que ver, ¿no? Ya, muy bien. El BC549 y el BC548 son hermanos, digamos. Son hermanos. Ajá. Ya. Solamente varía el BC549, creo que varía simplemente que soporta hasta 25 voltios, ¿no? El BC548 hasta 30 voltios. Pero después manejan las mismas características, la misma configuración. ¿Ya? Otra cosita, profe. Dime. Mira, el multitester que yo tengo Ya. no tiene para medir yodos. No tiene, pero sí tiene para emitir el sonido. ¿Emite sonido? Tampoco. No tiene el símbolo como si fuera el Wi-Fi, más o menos así. Aquí. ¿Cuál será? A ver. Este. Acá está el símbolo del diodo y acá está el símbolo de la música, ¿no? El sonido. Ajá. ¿Tiene ese símbolo o no? Eso sí parece que sí tiene. Ya. Ahí lo puedes probar. Colocas en esa función y mides tu transistor. Y tiene que medir, pues, ¿no? Más o menos como lo que estás viendo. ¿Y ahí va a emitir sonido? No. Emite sonido cuando tú cruzas las puntas. Por ejemplo, yo estoy ahí, voy a cruzar las puntas. Ahí emite el sonido. O sea, me va a medir la continuidad. ¿Ya? Continuidad. Ahí en diodos, en el buzzer, o sea, en el sonidito me va a medir. Ahí estamos en diodos o buzzer, diodos. Me va a medir la continuidad. Continuidad. ¿Ya? O sea, si un cable está seccionado, por ejemplo, imagínate que esto sea un cable, ¿no? Un cable grande, de 2-3 metros. Yo lo mido una punta aquí, la otra acá, y me va a medir correcto, ¿no? Pero si estuviera seccionado el cable por uno en la parte central, ya no me va a medir. Entonces, eso me indica, eso me ayuda a poder detectar que la línea esté buena, ¿no? ¿Estamos? Ya. Listo. Ojalá tenga esa opción en tu multitester. Ya. Listo. Vamos a hacerlo. Ya listo. Entonces ya tengo ahí mi transistor y ya sé cómo se configura. Colector, base, emisor. Colector, base, emisor. Listo. Tengo mi diodo LED rojo. Acá está un diodo LED rojo. El diodo también tiene sus partes. Ánodo y cátodo. Ánodo es la patita positiva más larga y cátodo es la patita negativa corta, ¿no? Que es más corta que el ánodo. Ya también lo podemos identificar aquí, digamos en el contorno del foquito hay una parte plana. Esa parte plana es el lado negativo. ¿Ya? Es el lado negativo. ¿Ya? Hay otros diodos que son cristalinos o transparentes, ¿sí? Por ejemplo este. Ya, y tú observas internamente la plaquita más grande es el negativo y la más corta es el positivo.
También así se mide. Y otra forma de medir, y imagínate que ya están cortados los pines, no sabes cuál es más largo, cuál es más corto. Con el multitester también, con el multitester. Medimos con el multitester, ¿no? Colocamos el diodo en esta forma, así, ¿no es cierto? Acá es vertical, ¿sí? Así. Y ahí en ese mismo rango de diodos del multitester medimos, ¿no? Ahí no pasa nada, no pasa nada. A ver, vamos a medir al otro sentido. Ahí, miren, observen ustedes que el diodo LED alumbra, enciende, ¿no? ¿Por qué? Porque está correcto. Es así debe de funcionar el diodo LED. Por un lado no debe de encender y por el otro sí. ¿Ya? Ahí está. Diodo LED. Diodo LED. También lo vamos a usar. ¿Ya? ¿Qué otra cosita vamos a usar? Una resistencia de 100K. 100K. 100K es marrón 100. O sea, 1, 2 ceros. 100, ¿no? Sería marrón 1 porque es 1. Negro 0. ¿Ya? Y me faltarían ¿cuántos ceros? 4 ceros para que sea 100K. ¿No es cierto? 4 ceros. Me faltarían 4 ceros. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, 100K es marrón, negro. Ahí ya tengo dos dígitos. Marrón vale 1, negro vale 0. Ahí tengo 10. Me faltarían, para completar los 100K, me faltarían 3 ceros. Perdón, 4 ceros, ¿no? 4 ceros. 4 ceros me faltaría. Entonces, el último color sería amarillo. Amarillo es 4 y me está diciendo que le doy 4 ceros. O sea, allí marrón, negro, amarillo me va a dar 100K. 100K. ¿Listo? Así se busca la resistencia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? A ver, chicos, ¿escucho? ¿Estamos ahí? No tengo resistencia con ese color, marrón, negro, amarillo. Marrón, negro, amarillo. No tengo resistencia de ese color. Sí, están ahí. A ver. Búscalos porque el amarillo de repente quizás... Por la noche, ¿no? Sí, claro, sí. Casi no es muy notorio. Sí están ahí las resistencias. Marrón, negro, amarillo. 100K. Marrón, negro. Marrón, negro, amarillo. Y dorado, pues viene al último. Ya. Muy bien. Tengo todas rojas, ¿sí? Por ahí debe estar. ¿Y de cuánto es la capacidad de la 100K. 100K. 100K, ¿no? 100K. Marrón, negro, amarillo. Luego me pide una resistencia de 220, creo, ¿ah? 220 ohmios. 220 ohmios es rojo, rojo, marrón. Rojo, rojo, marrón. Entonces, por acá la tengo. A ver, aquí está. Si no hay 220, puede ser 330 también. O puede ser un K. 330 es naranja, naranja, marrón. Un K es 1000 ohmios, es rojo, negro, perdón, marrón, negro, rojo. Ese es un K. 220 es rojo, rojo, marrón, como el que tengo aquí en la mano. Rojo, rojo, marrón. Rojo, rojo, marrón. Listo. Listo. Mi sensor. Profe, Hola. en el color celestito ahí sí tengo, pero en el otro no tengo. ¿También puede ser?
No, tiene que ser exactamente marrón, negro y amarillo. Claro, pero usted me ha enviado dos colores que no de base. Como si fuera color madera y el otro como si fuera la base color celeste. Ay, 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 ay. De repente, ahí tienen que estar las resistencias. De aquí las tomas Lo que foto. tengo es marrón negro y naranja. Marrón, negro. Y naranja. Marrón, negro, naranja. Quizás no se ven bien los colores. De repente puedes utilizar ¿Se puede la linterna de tu utilizar celular eso? para poder ubicarlos bien los colores. Sí. Ya, muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Sí, sí, profe, estoy con la linterna. Ya, a ver, de aquí lo tomas foto, Sí, no hay. lo colocas todas las resistencias que tienes ahí, lo colocas en fila y le tomas una fotito para ver, para checar, ¿ya? Ya, muy bien, vamos a iniciar, vamos a ver las conexiones. Profe, Hola, hola, dime. ya. Luego, este, 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 lo explicó a Victorio que sería los yodos, no, símbolo. ¿Cómo? No te entendí muy bien, está. Bueno, yo lo he encontrado. Eso, se mide todo lo que es resistencias, Sí, también eso. ya. No se escucha muy bien, Rafael, se escucha entrecortado. Ya le preguntaba respecto al multitester, ¿no? Ya, Para la medición de los diodos, ya. de las resistencias, todo, Ujú. se mide en eso que es como un símbolo del Wi-Fi, ¿no? Los diodos se miden. El símbolo del diodo es. A ver, acá lo tenemos. El símbolo del diodo es este, ve. Aquí está, ese es el símbolo del diodo. Ese mismo símbolo tienen que ubicarlo en su multitester. Este es el símbolo del diodo. Sí se aprecia ahí, ¿no? Este es el símbolo del diodo. Eso tienen que ubicarlo en su multitester. Allá. Este Ya, símbolo sí, tienen que ubicarlo en su multitester para que ustedes midan los diodos. Y también los transistores. No tiene ese símbolo, entonces, en ese mismo. Sí, diodos y transistores en este mismo símbolo. Porque justamente yo le he encontrado la parte donde lo choco las dos puntas y suena. Ay, ay, ay. Puede ser que ahí, claro, puede ser que ahí midas también los diodos y los transistores. Habría que probar esa función. Ah, ok. Ya, profe. Y las resistencias lo mides acá. Ubicas este símbolo. A ver, un ratito, por favor. ¿Dónde lo has encontrado, Demóstenes?
¿En qué opción? Sali. ¿En qué opción debemos seleccionar? Porque yo ni siquiera suena, porque tu multitester es el mismo que tengo, el que yo tengo. Exacto, claro, pero yo sí he encontrado ahí, está en el... ¿Dónde estás poniendo el selector? Usted lo estoy poniendo ahí tiene 20K, más abajito es 200. No veo nada. ¿Estás mostrando pantalla? No, ¿no? No. No estás compartiendo, ¿no? A ver. Ya, si quieren pueden compartir su pantalla. Si la tienen ahí disponible pueden compartir su pantalla. A ver, voy a compartir yo. Voy a dejar de compartir ya. Voy a detener mi presentación. Listo, ahora pueden compartir. A ver, ¿cómo es esto? A ver, no tengo mucha luz acá. Ya. Ya. Ajá. El instrumento de pinza de ahí. ¿Sí puedes verlo, Victoria, o no? Ya. No puedo verlo mucho. Pero sí, mi multitester es el mismo de lo que tú tienes. Con pinza todo. Mira, ahí lo ves. Sí, pero no se nota mucho. No tiene mucha resolución tu cámara también. Sí, ok. Así que no, pero bueno, no se nota mucho. Sigo intentando. Ya, continúe, profesor, ya. Ya listo. Ya listo. Estábamos entonces hablando. Ya, el símbolo de la resistencia es este, ¿no? Ese es el símbolo de la resistencia. Ahí puedes medir todos los símbolos, todas las resistencias, de acuerdo al código de colores. ¿Ya? El código de colores, recuerden, si es marrón el primero, va a ser 1. Si el primero es rojo, va a ser 2. Si el primero es naranja, va a ser 3. Si el primero es amarillo, va a ser 4. ¿No? El primer y el segundo dígito son números. El primer y el segundo color son números. El primer y el segundo color son números. El tercer color de la resistencia, de una resistencia, el tercer color es el número de ceros o el multiplicador. El número de ceros que van a ir. Ya, por ejemplo, si tengo una resistencia rojo, marrón, rojo es 22. Marrón sería 1, un 0, 220 ohmios. Nada más así. Ya. Nada más. La tablita, la tabla de código de colores también está en el WhatsApp. Y también está una tabla con todas las resistencias graficadas. O sea, está en una tabla, digamos, ya con todos los el código de color y las resistencias, digamos, diseñadas reales. O sea, están ahí toda la combinación de colores, la gama de colores que hay, ¿no? De las resistencias también hay una imagen y tú solamente puedes cotejar, ¿no? Si es que no lo aprendiste la tabla, puedes cotejar el color de tu resistencia y comparar en la imagen las resistencias que tienen ahí para poder checar cuál es el valor de tu resistencia, ¿no? El valor de tu resistencia. Muy bien. Ya, entonces vamos a ver, ya tengo todos los componentes, vamos a realizar el circuito. Acá está el transistor, ya sé que el transistor es colector base emisor, ¿sí?
Ahora vamos a ver el circuito, ¿no? Vamos a ver el circuito. Vamos a minimizarlo un poquito. Listo. ¿Cuál es positivo y negativo? Este dice VCC, o sea, voltaje de corriente continua, 12 voltios. Ese es negativo, ¿ya? Y GND, ese es, perdón, a ver. VCC 12 es el positivo, ¿ya? Y la flecha hacia abajo, GND es el negativo, ¿ya? Entonces acá tenemos mi positivo arriba y el negativo abajo. Listo. El diodo LED por el ánodo, este es el ánodo, y acá es el cátodo del diodo LED. El ánodo se va al positivo, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer en primer lugar, ¿ya? Entonces acá tengo mi diodo, el ánodo es la patita más grande, ¿no? Esta patita que es más grande, ese va al positivo. La línea roja va a ser positivo, ¿no? Va a ser positivo. Listo, entonces así se conectaría. La línea roja, esta línea va a ser positivo, ahí voy a conectar el positivo. Y ahí tengo el positivo, el ánodo al positivo. Y la otra patita va a ir conectado con la resistencia de 220, miren. Con esta resistencia de 220, ¿no? Y la resistencia de 220, la segunda patita se conecta con el colector. Este es el colector en el símbolo, este es el colector. Atrás está la base y la flechita que sale es el emisor. Puede ser una flechita que ingresa también es emisor, ¿ya? Pero en la flechita cuando sale quiere decir que el transistor es de base positiva. No hay que olvidarse eso, ¿ya? Muy bien, entonces la resistencia de 220, acá está, rojo, marrón, ¿no? Se conecta con el cátodo del diodo LED y con el colector. Cátodo va a ser este, se conecta, lo puedo conectar allí, ¿sí? Ahí están conectados, hay continuidad o hay conexión a verticalmente, ¿no? En estos 4 agujeros restantes, ¿no es cierto? Donde está la patita del diodo LED. Entonces ahí sería una buena conexión. Y esta otra iría al colector. El colector está aquí. Aquí está el colector. La primera patita es. ¿Ya? Pero yo lo voy a voltear el transistor así. Lo voy a voltear así. ¿Ya? De tal manera que lo voy a conectar al colector así. Para ordenar un poquito ahí. Para más o menos asumir el circuito que estoy haciendo, ¿no? Que tenga más o menos el mismo sentido del circuito, ¿no? Entonces acá tengo el colector conectado con la resistencia, ¿ya? Muy bien. El emisor va a ir a tierra. A ver, vamos a ver el circuito. El emisor va a ir a tierra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el emisor? Sería esta patita de aquí, ¿no? Entonces esa lo voy a colocar en tierra. Busco un cable pequeño, ya, de conexión y lo voy a mandar a tierra. A ver, coloco ahí, así, allí, y el otro va a ir en negativo o tierra. Ajá, así. Tierra va a ser la línea de color azul, ¿no? Entonces ahí está, así. Ya. ¿Qué me falta? Me falta la parte posterior, la parte de la base. ¿Quiénes están conectados ahí? 100K. 100K va al positivo también y va a la base. Ya, eso vamos a hacer, ¿no? 100K. 100K es marrón, negro, amarillo. Marrón, negro, amarillo. Ya. Va conectado en el positivo y va conectado, vamos a colocar más acá, en la base, ¿no? Ahí está. Ahí está. Al positivo, que es la línea roja, aquí arriba la conexión es horizontal, recuerden, y la otra patita en la base del transistor, ¿no?
en la base del transistor. Listo. Ahora, ¿qué falta? Lo último sería el NTC, la resistencia dependiente de la temperatura. ¿A dónde va? También va en la base y la otra patita en tierra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así, de esta manera, se lee los circuitos, comprendiendo y analizando los valores, los símbolos. ¿Ya? Hay que aprender eso, hay que aprender a reconocer una resistencia, un diodo, un transistor, un diodo LED, ¿ya? Un sensor de luz, temperatura, qué sé yo, ¿no? Hay que aprender a conocer. Aprendes a reconocer, entonces vas a saber, sabes los componentes, tienes una idea ya de qué es lo que puede hacer el circuito, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, miren, hola, dime. Si lo pongo marrón, anaranjado y amarillo, o negro, anaranjado y amarillo. Negro, anaranjado y amarillo. Negro, anaranjado. Amarillo. Porque Esa. usted dice que es marrón, negro, amarillo, ¿no? Ujú. Está bien. Pero lo que tengo acá negro, anaranjado, amarillo. De repente esa es la resistencia. Y tiene plateado también otra. Claro, plateado tiene al último. Voy a investigar. Dorado. Ya. No, es A ver, luego me envías todas le tomas una foto que tenga buena resolución y lo envías al WhatsApp para mirarlo. Ya, de todas las resistencias que están ahí. Listo. Ya. Entonces colocamos el sensor 103, ese es el sensor, la resistencia dependiente de temperatura, NTC, de coeficiente negativo, ¿no? Va en la base y en tierra, en negativo. La base estaría ahí, ¿no? Ahí. La base, coloco ahí y así. Ahí está. Ahí. Ahí. En la base y en tierra. Ahí está. Listo. Ya está, ya quedó el circuito, ¿no? Ahí simplemente faltaría colocarle, hacerlo funcionar, ¿no? Hacerlo ya funcionar. Colocarle energía y darle temperatura a esto para ver qué es lo que pasa. A ver, vamos a analizarlo el circuito aquí en la teoría, qué es lo que hace. Ya tengo conectado acá. ¿Cuándo va a encender la lamparita? Cuando haya una corriente de base. La corriente de base va a estar inyectada por la resistencia de 100K, una corriente pequeñita por acá. ¿Ya? Pero como tenemos este sensor que me va a desviar la corriente, cuando la resistencia aquí caiga, cuando caiga la resistencia, ¿ya? Quiere decir que el LED se va a apagar. El LED se va a apagar cuando la resistencia tenga temperatura. Cuando esta resistencia NTC comience a sentir calor, se va a apagar el LED. Porque la resistencia va a disminuir y se va a desviar de la base a tierra. ¿Ya? Se va a desviar de la base a tierra. Y cuando el NTC esté en condiciones normales, el LED va a estar encendido. El LED va a estar encendido. Vamos a probarlo, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Ya? Ahí está. Vamos a verlo. Vamos a conectarlo. Ahí está. En condiciones normales, el LED está encendido. Ya le coloqué energía. Y ahí está, en condiciones normales, el NTC, el LED está encendido. Está encendido. Ahora le vamos a colocar un poquito de temperatura. ¿Ya? Temperatura. Por acá he provisto
un pequeño fósforo. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a de alguna manera generar calor. A ver, vamos a acercar ahí y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Lo que aquí no me está favoreciendo, hay una pequeña corriente de aire y no me ha favorecido mucho. Se me ni lo ha calentado siquiera. Muy bien, voy a tratar de conseguir otro. Ya miren, en condiciones normales enciende, pero ¿qué pasaría si yo comienzo a calentar esto? El LED tiene que apagarse, ya. Inclusive cuando yo lo caliento acá, no sé si ustedes aprecian que el LED comienza como a parpadear, ¿sí? Porque yo lo estoy calentando, ¿no? Bueno, voy a conseguir, me van a dar un pequeño, un minutito para traer algo con que calentar, ya, rápido nada más. Ya, muy bien. He conseguido un cautil. Hola, hola. Te digo, una pregunta. Si es que lo conectaría mal, ¿funcionaría igual el circuito? No, si se conecta mal, de hecho que el circuito no va a funcionar. No se va a quemar tampoco, ¿no? Pero no va a funcionar. Puede que el sensor no responda. No, imagínense, miren cómo está conectado el sensor. El sensor está conectado una patita a la base, pero donde están las conexiones verticales, ¿ya? Y la otra patita en tierra. Al sensor yo no lo puedo conectar así, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí. Lo quiero conectar así, ¿no? Así. Ahí. En todas verticales, ¿no? En todas estas líneas verticales. ¿Por qué? Porque ahí estoy cortocircuitando al dispositivo, al sensor. Porque esto es una misma conexión. Es una misma conexión. Ya, aquí hay conexión. Es una sola. Es un solo cable, digamos. Ahí lo estoy cortocircuitando. Por eso que el sensor o se conecta de esta manera, así, ahí, así, una patita acá y la otra acá, o lo conectas una aquí y la otra pues en alguna polaridad, así. Sí, pero lo que pasa es que yo utilizaba marrón, negro, naranjado y sí enciende el poquito LED. Ya, perfecto. El poquito. Ya. Sí enciende. Le vas a tomar foto a lo que estás haciendo, ya. Me lo vas a hacer ingresar al WhatsApp, ya, porque eso es parte de sus calificaciones. Ya. ¿Y quién lo puedo compartir también cuando se enciende? Claro, ya. Claro, lo vamos a compartir, ya. A ver, vamos, miren, ya he conseguido acá un cautil, son dos cautils, ¿no es cierto? Están así, porque así trabajan. Ya está comenzando a calentar, ya está comenzando a calentar. Entonces lo voy a colocar en el sensor y van a ver, vamos a ver lo que pasa, ya. Vamos a ver lo que pasa. Ahí estoy calentando el sensor. Miren lo que pasa. Se apagó el diodo LED. ¿Estamos viendo? Sí, ahí está. Lo he calentado al sensor y se ha apagado el diodo LED. ¿Sí? ¿Se ha visto o no? Se aprecia, ¿no? Sí. Lo voy a retirar
Y van ustedes a observar que a ver, vamos a ver esa foto. Y el LED va a comenzar a encender, miren. Va a comenzar a encender. ¿Sí? Ahí está. Ya encendió ya. Sí, entonces eso es un sensor de temperatura, pequeño nada más, básico. Ahí vamos a ver la foto de que nos ha enviado. Perfecto, acá está, miren. Ahí está la foto. Sí, simplemente que, claro, tendrías que colocar ya, claro, perfecto. Va a la base. Esta resistencia, claro, acá es rojo, marrón. Acá esta resistencia podría ser que, a ver, 100K, no tiene de 200K al menos, no te ha llegado de 200K. 200K es, o 222K, es rojo, negro, amarillo, o rojo, amarillo. Ahí para probarlo el circuito tendrías que colocarle temperaturas aquí. Hasta ahí está bien, ¿ah? Perfecto. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Como lo estás haciendo está perfecto. Simplemente el valor. Aquí está. Parece que sí es acá esta resistencia. Habría que probarlo nada más. Tu sensor con algo caliente que le puedas acercar y ver si es que el LED se enciende o se apaga, perdón, se apaga. Ya, perfecto. Está bien. Sí, está bien. Muy bien. ¿Se entendió? Ok, perfecto. Listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer, vamos a hacer una retroalimentación del circuito, pero haciéndolo el segundo, ¿no? El segundo circuito. ¿Ya? Vamos a analizarlo, el segundo circuito, de manera teórica. ¿Ya? Recordemos siempre que este lado, el lado del colector a emisor, va a funcionar siempre y cuando haya una corriente de base, ¿no? Una corriente de base. A ver. Siempre y cuando haya una corriente de base. Esto va a funcionar siempre y cuando haya una corriente de base. La corriente de base va a ser suministrada. Hola. ¿Sí? A ver. Ya. La corriente de base va a ser suministrada. Vamos a regresar. Por el sensor. Porque el sensor se está conectando a positivo. Fue la señal, digo, no le escuché nada. Ya, vamos a repetir. Vamos a analizar este circuito rapidito nada más. Vamos a analizarlo este circuito de manera teórica. ¿Ya? Listo. Siempre hay que recordar que la corriente que va a circular entre el colector y el emisor va a funcionar cuando exista una corriente de base. ¿Ya? Y la corriente de base lo va a suministrar aquí en este circuito, este sensor, porque es el que está conectado al positivo, es el que está conectado al positivo, ya, y va a ir a la base. Y esta resistencia de 330 va a polarizar al sensor, de tal manera que, porque el sensor es el que disminuye su resistencia y se eleva, esta resistencia es fija, ya es fija. ¿Qué va a pasar? Que cuando haya temperatura o la temperatura se eleve y su resistencia interna disminuya, ¿qué
¿qué va a suceder acá? La corriente va a ingresar a la base. La corriente va a ingresar, se va a estabilizar. ¿Ya? Y cuando haya condiciones normales, o sea, cuando la temperatura, digamos, hay una temperatura ambiente, ¿qué va a pasar? Que la resistencia interna de este sensor va a ser elevada, va a tener 10K, 9K, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que al ser alta esta resistencia y aquí baja la resistencia de 330, la R3 baja, la corriente se va a desviar a tierra y va a pasar una pequeñísima a la base, de tal manera que no va a ser lo suficientemente adecuada para que el foquito encienda. Entonces aquí sucede lo opuesto al primer circuito. Quiere decir que cuando la resistencia cuando haya condiciones normales, o sea, cuando la resistencia esté en una condición ambiente, en una temperatura ambiente normal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el foquito va a estar apagado, ¿sí? Y cuando suba la resistencia, la temperatura se incremente, se va a encender, ahí se va a encender el foquito. Se va a encender. ¿Por qué? Porque la resistencia interna de este sensor va a disminuir y se va a balancear, digamos así, se va a balancear con la resistencia fija R3, porque es baja, 330 ohmios. Aquí es baja y esto también baja, se van a balancear las resistencias de tal manera que la corriente ya no se va a desviar a tierra, sino se va a ir a la base. Entonces cuando la temperatura suba, va a encender el foquito, y cuando la temperatura esté en condiciones normales, el foco va a estar apagado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió ese análisis? Ya, muy bien. Listo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo con los componentes. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué va a variar de mi primer circuito? Le voy a agregar una resistencia de 330. Va a salir la resistencia de 100K, ya no va a trabajar. La R3 va a ser 330. Después el resto está ubicado tal y conforme, ¿no? Son iguales. O sea, voy a tener que variar simplemente la parte del lado de la base. La resistencia del sensor ya no va a ir a tierra, sino va a ir a positivo, ¿sí? Y a la base. Entonces eso es lo que vamos a cambiar, ¿no? Entonces vamos a desconectar acá nuestro circuito, lo vamos a conectar el positivo por otro lado para no causar ninguna avería. Entonces sacamos el sensor, sacamos 100K, ahí está, ya, y ponemos una resistencia de 330, ¿no? 330 ohmios es naranja, marrón. También puede ser con 220 ohmios. Rojo, marrón. También puede funcionar. ¿Ya? Entonces, ¿esta dónde va a ir? En la base, ¿no? En la base y en tierra. ¿Y el sensor dónde va a ir? El sensor va a ir a positivo y a la base. A ver, vamos a recordar, ¿ya? El sensor positivo y en base. Resistencia 3, base y tierra. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Sensor, aquí está en la mano, va a ir a positivo y va a ir a la base. ¿Ya? Vamos a abrirlo un poquito más las patitas, los pines, base y positivo. Ahí está. Hay que hacerlo que ingrese adecuadamente para que haga contacto, porque a veces no hace contacto. Listo, ahí está. Positivo y en la base. Y 330 va a ir a la base y a negativo. Ahí está. Base y a negativo acá. Ya. Listo, ya está, ya lo modificamos. Vamos a probarlo. ¿Hasta ahí todo bien?
Vamos a probarlo, ¿ya? Vamos a meterle energía. Ya, entonces decíamos, ahí está apagado, ¿no? Ahí está apagado. Está apagado. Lo vamos a colocar, a calentarlo un poquito y vamos a ver que el foquito comienza a encender, ¿no? Con un poquito de temperatura que le damos, el foquito comienza a encender. Ya, ahí está. Ya, así funciona, ¿no? Mira, lo suelto y el foquito se va a comenzar a apagar, ¿no? Ya, entonces esto sucede es el lado opuesto del circuito anterior. El lado opuesto, ¿no? Calentamos el dispositivo y el foquito enciende, ¿no? Ahí está. Lo calentamos, eso está caliente, en este caso. Está bastante caliente esto. Es un cautil. Sí, creo que sí funciona, yo lo he calentado también y sí. ¿Y apaga? ¿Fósforo? ¿Ya? Sí. Apaga. Cuando lo caliento se enciende. Cuando lo caliento enciende. Bacán, perfecto. Ahí está. Ahí está, miren, está caliente el sensor. Y ahí está el sensor se está enfriando y el foquito se está apagando, ¿no? El foquito se está apagando. Ya, entonces así funciona. Así funciona vamos a enfriarlo con esta laminita de fierro. Ahí está. Se está enfriando. Se está enfriando, ¿no? Y se está apagando el foquito. Se está apagando, se está enfriando, ¿no? Listo. Ahí en temperaturas normales el foquito ya se apagó, ¿no? Apenitas alumbra. Ya lo enfriamos al sensor. Ahí está. Ya, así funciona. Y lo calentamos, nuevamente enciende, ¿no? Nuevamente va a encender. Así va a funcionar. Ya. Podemos colocar acá de repente para hacerlo un poquito más sensible, digamos. Podemos variar la resistencia de base, por ejemplo ponemos de 330, lo podemos colocar a 220, por ejemplo. Vamos a verlo por acá. No tenía una resistencia, aquí está. 220. Ya, por ejemplo ahí el foquito ya no se enciende para nada, ¿no? He modificado la resistencia de base de 220. A ver, lo voy a calentar acá y ahí sí enciende, ¿no? Ahí está. Quito el cautil y se va a empezar a apagar lentamente se va a empezar a apagar. De ahí que podemos nosotros, esta es la parte lógica, la parte electrónica, podemos nosotros hacer muchos circuitos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el sensor, de repente tenemos un almacén, ¿no? Queremos que el almacén quizás haya insumos de repente inflamables y queremos de repente proteger nuestro almacén. Podemos colocar el sensor allí en una parte estratégica, ¿no? El sensor puede cablearse, ¿eh? Lo podemos cablear con un cable hasta por 1 metro, ¿no? Y este circuito, una vez que se active el LED, podemos hacer de que este LED pues
se active una alarma, por ejemplo, ¿no? Active una alarma. Entonces, imagínense que se eleva la temperatura del almacén por algún accidente que se ocasionó, un cortocircuito, algo se está quemando, se eleva la temperatura, ¿no es cierto? Entonces el sensor enciende la alarma y activa, puede activar, por ejemplo, el sistema de agua, ¿no? Para apagar, ¿no es cierto?, el almacén, ¿no? Y ahí con tu cámara también para que tú puedas checar, ¿no es cierto?, a la vez con tu sensor y a la vez con tu cámara, ¿no?, de seguridad. Entonces así funciona, ¿no?, la electrónica, así funcionaría, ¿no? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguien puede dar otra opinión de repente? A veces 2, 3, 4 cabezas pensamos más, ¿no? Tenemos mucho más opiniones. A ver, chicos, antes de irnos, ¿qué les ha parecido el circuito? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Les escucho. Demóstenes, Victorio, Nelson, ¿estamos ahí? Sí, profe. Ya, perfecto, Bueno, muy bien. de todas maneras, estamos más o menos por allí. Sí. Bueno, yo no tengo los materiales, pero bueno, de repente ya la semana lo tengo que adquirir y lo voy a hacer en la práctica mirando el video, ¿no? Porque de todas maneras a veces no lo he podido captar mucho, pero Ya, sí se entiende. ya, mira, lo importante es que se entienda, o sea, lo importante es manejar los símbolos, interpretar el circuito. Para que tú puedas armarlo, hay que saber interpretar el circuito, ¿no? Conocer los símbolos, los valores, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esos valores relacionarlos Si con lo tus probé, dispositivos. ahí. ¿Ya? ¿Sí? Funcionó el... Le he hecho, digo. ¿Ya? Sí, ahí justo le he enviado un video al grupo. Ah, ya, en WhatsApp. Sí. Ah, ya, a ver. Ah, ya. Lo has enviado al Sí, pero grupo. Todavía está subiendo, ¿eh? Creo que mi teléfono se ha perdido la conexión. Bueno, no lo tengo acá mi teléfono en este momento. Bueno, ya lo estaremos subiendo, pero perfecto, ya está bien que estén al menos Nelson, Victorio, que están haciendo sus prácticas. Perfecto, ya, muy bien. Dime. Mira, de mí solamente enciende el LED cuando le toco a la resistencia. Parece que las resistencias que yo tengo no son las indicadas, las que se está sugiriendo para ponerlo, ¿no? Ya, mira, por eso, envíame la relación de resistencias en una foto que tienes ahí. Todas las resistencias. Ya, a ver, voy a tomar una foto Sí, de todas las entonces te envío. resistencias, envíame para verificar cuáles son. No creo que me haya confundido a la hora de enviarte porque he separado tanto el de Nelson como el tuyo, los componentes, ¿no? A cada uno le he separado. A ver, envíamelo que salga una buena resolución la foto de las resistencias para poder ubicarlas. Ya, Ya, pero te voy a ya, enviar una foto. ya listo, Victoria. Entonces, miren chicos, así vamos a ir viendo estos circuitos, ¿ya? La próxima clase vamos a ver dos circuitos más con transistores. Hay varios circuitos. Ya vamos a ver dos circuitos más con transistores. Vamos a hacer un juego de luces, digamos así, ¿no?
luces que se apaguen y se prendan de manera automática, o sea, solitas, sin que nadie las esté apagando y encendiendo. Ya vamos a hacer un circuito, le llaman circuito biestable, porque, o sea, biestable, o sea, tiene dos estados, encendido y apagado. Si las lámparas se van a encender, se van a apagar, ¿no? Solitas, ¿no? Y vamos a manejar los tiempos. Si queremos que se apague más lento, más rápido, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Ya, entonces, eso, y también lo vamos a hacer con transistores. Ya, con transistores. Muy bien, entonces, gracias. Dime. Eso así como le ponen para diciembre, para Navidad, ¿no? Claro. Es así. Claro, más o menos así, ¿no? Claro, más o menos así. Lo que nosotros vamos a hacer pequeñito y con dos LEDs nada más, ¿no? Después eso se puede hacer con mucho más LEDs, ¿no? Y hacerlo para Navidad, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, chicos, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Ya? La próxima clase ya estaremos viendo unos nuevos circuitos para poder realizar. Y espero que también nos brinden su tiempo, ¿no? Así como lo están haciendo, lo sigan haciendo. Ya ya estaremos conversando con el resto de chicos. No se está conectando, de repente tienen problemas de conectividad, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Ya, pues entonces vamos a cerrar, a dar por terminado acá la sesión del día de hoy y nos vemos el día viernes. Ya, chicos, cuídense. Nos vemos, Nelson, Rafael, Victorio. Dios les bendiga. Ya, nos vemos. Cuídense, chicos. Ya, hasta luego, muchachos. Cuídense. De igual manera. Listo, con permiso. Chao, muchachos. Hasta luego.